Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. El día de hoy traigo para compartir con ustedes un hermoso cuento de Jorge Bucay. Este cuento me gustaría los ayudar a reflexionar acerca de la triste situación que se está viviendo en este momento entre Ucrania y Rusia. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Había una vez un reino muy lejano, en el cual habitaba un rey al cual le gustaba sentirse poderoso. Y no solamente le gustaba saberse poderoso, sino que le gustaba que sus súbditos día con día le dijeran que era el rey más poderoso de todos los tiempos. Lamentablemente, cuando hacía la pregunta de que quién era el más poderoso del reino, sus súbditos contestaban: todos sabemos que eres muy poderoso, pero hay alguien más poderoso que tú. Está el mago del pueblo. Él tiene un don que nadie más tiene. Él sabe descifrar el futuro. El rey se encontraba sumamente celoso de esta figura, así que un día pensó en organizar una fiesta e invitarlo. Estuvo pensando cómo hacerle para hacerlo caer o para hacerlo equivocarse en su respuesta y con ello poder acabar con la vida del mago. A lo cual pensó en preguntarle que si era cierto que él sabía leer el futuro. Si le decía que no, obtendría la risa de todo el pueblo y dejarían de amarlo. Y al decirle que sí, sacaría su espada en ese momento y lo mataría para que los demás se dieran cuenta que no era cierto. Cuando llegó el sabio, lo puso frente a él y le dijo: ¿es cierto que tú sabes leer el futuro? A lo cual el mago sonrió. Con su sonrisa, el rey se enojó aún más y se desesperó y le dijo: ¿qué pasa? ¿No es cierto? ¿No sabes descifrar el futuro? ¿O acaso no quieres compartirlo con tu majestad? Con aquella nobleza que distinguía al sabio, le dijo: no sé precisamente qué día voy a morir. Lo que sí sé es que una vez que yo muera, el rey morirá al día siguiente. Esto sorprendió terriblemente al rey. Lo desconcertó, pues no sabía si creer o no creer en aquella profecía que tenía o le había dado ese mago. Pensó en retirarse a sus habitaciones, pero después pensó que sería terrible descuidar a aquel mago, pues si esa profecía era cierto, él moriría también. A lo cual invitó al mago a quedarse en el castillo. Le preparó las mejores habitaciones, le brindaba todo lo que el mago necesitaba para que conservara salud y bienestar. Poco a poco fueron pasando los meses y los días. El rey comenzó a platicar con él sobre algunas decisiones que tenía que tomar. Siendo este mago muy sabio, siempre los consejos que le daba eran acertados. Conforme continuó pasando el tiempo, se terminaron convirtiendo en amigos. Y una vez, el rey, pensando siendo honesto, le platicó de aquella noche donde había pensado acabar con su vida. El mago nuevamente sonrió y dijo: yo ya lo sabía, su majestad. La respuesta que yo le di fue por conveniencia, pues sabía que quizá estaba en peligro mi vida. Los dos continuaron un largo viaje, juntos, compartiendo, decidiendo, y el rey cada vez se hacía más sabio. Su pueblo lo amaba, ya no solamente lo temía y lo respetaba. Un día, tristemente, el mago murió, lo cual llevó a que se entristeciera demasiado el rey. Él mismo, con sus propias manos, cavó su tumba, lo sepultó y lo honró por un tiempo. Tristemente cuenta la historia que pasaron 24 horas y ese rey murió después de que había muerto el mago. ¿Qué podemos reflexionar de esta historia, amigos? A mí me gustaría que cada uno sacara su propia reflexión, sacara sus propias conclusiones, pero a mí me gustaría compartir con ustedes mi propia reflexión. Yo creo que es mejor que si crees que tienes un enemigo, en lugar de hacer la guerra con él, al contrario, generes alianzas, pues quizá esa alianza y esa unión te lleve a obtener aquello que necesitas. En este caso, como el rey, obtuvo no solamente el miedo y la admiración, sino que obtuvo el amor de su pueblo. Recordemos que cuando sumamos nuestros talentos con los talentos de los otros, podemos hacer grandes cosas. Ojalá y las personas que están en conflicto en este momento llegaran a una conclusión parecida, pues en lugar de lastimar gente que quizá
está siendo lastimada sin deberla ni temerla, generaran grandes alianzas para que cada uno pudiera llegar a ser lo mejor que puede ser. Muchísimas gracias por compartir conmigo este espacio. Para mí siempre es un placer el que estés aquí conmigo. Nos vemos pronto y muchísimas gracias. Te envío un fuerte abrazo.